Un saludo muy especial a todos los colegas formadores, tutores y docentes del programa Todos Aprender. Nos encontramos hoy en el ciclo de apertura del año 2021 en la línea de gestión. Para la línea de gestión este año, como lo verán más adelante, presentaremos una propuesta de ambientes híbridos de aprendizaje. A cargo de la propuesta estará mi colega Ingrid Paola Calderón, formadora y coordinadora de la Zona 3, y quien les habla, Marta Isabel Serna, formadora del área de lenguaje de la Zona 3. Entonces, la parte inicial estará a cargo de mi colega Ingrid Calderón, a quien le doy la palabra. Muchas gracias. Buen día para todos, mi nombre es Ingrid Paola Calderón y hoy vamos a hacer la presentación de la CDA Gestión de Ambientes Híbridos de Aprendizaje, ciclo de apertura 2021. La idea es que vamos a manejar la estructura general que tenemos en los talleres. Iniciamos con el momento de presentación y exploración, luego continuamos con la estructuración. El momento 3 será la práctica y transferencia del ejercicio y por último haremos una evaluación y un cierre del mismo. En el momento 1, presentación y exploración, queremos presentarles los objetivos que hemos diseñado para este ciclo de apertura. El general es apropiar los principios generales de la gestión de ambientes híbridos en la consolidación de procesos de enseñanza y aprendizaje en la modalidad de alternancia educativa. Y en los específicos, tenemos que identificar algunos conceptos relacionados con la gestión de ambientes híbridos de aprendizaje para desarrollarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje y reconocer la gestión de ambientes híbridos de aprendizaje en la consolidación de prácticas pedagógicas que permitan el desarrollo de competencias y aprendizajes en el esquema de alternancia educativa. Para el momento de presentación y exploración, quiero por favor que pensemos, en los derechos fundamentales que tienen los seres humanos. Algunos de ellos son la vida, la salud, la protección, la educación, la identidad, etcétera. Entonces, por favor, pensemos uno que sea muy importante para los estudiantes y escribámoslo en una hojita. Vamos a tenerlo presente. Además, vamos a pensarnos un ambiente de aprendizaje. Este año que acabamos de culminar, el año 2020, nos permitió entender las dinámicas de enseñanza y aprendizaje desde otras miradas, por ejemplo, el aprendizaje en casa, y desde allí tuvimos unos retos bien interesantes con las familias, así que quiero que visualicemos esos dos escenarios. Un ambiente de aprendizaje y un derecho fundamental de los niños y las niñas. Por último, voy a pedirles, por favor, que prioricemos un elemento del derecho a la educación, que sin duda es el derecho que nos convoca en este ejercicio de la gestión para el año 2021. Algunos elementos de la educación son el acceso, la permanencia, la participación, la calidad, la diversificación de contenidos y demás. Entonces, vamos a tenerlo eso presente, lo vamos a tener en una hojita y les vamos a dar el enlace para que por favor suban su actividad y luego la compartamos en los foros de socialización de nuestra página de Colombia Aprende, en el edusitio del programa Todos Aprender. Momento 2 de estructuración, vamos a contextualizarlos acerca de la ruta de gestión 2020 y cuál es esa propuesta que tenemos como equipo de gestión para el año 2021. Entonces, para contextualizarlos un poco, en el año 2020 tuvimos la posibilidad de elaborar un documento orientador donde decíamos cómo queríamos trabajar el año 2020. Hicimos un ejercicio bien interesante acerca de gestión de las personas, del tiempo, de los espacios y los recursos. En marzo del 2020 logramos hacer esa presentación a los formadores del país. Sin embargo, con la declaratoria de emergencia sanitaria, tuvimos que hacer un rediseño de las ideas que habíamos pensado porque sabíamos que el aprendizaje en casa no es lo mismo que cuando estamos trabajando normalmente en las aulas de clase. Entonces decidimos hacer un ejercicio bien interesante acerca de gestión de ambientes emergentes de aprendizaje para poder hacer un abordaje desde las necesidades que estábamos viviendo como país. En ese momento diseñamos 3 ciclos de la ruta de implementación y nos apoyamos muchísimo en las familias. Sabíamos que las familias eran decisivas a la hora de poder hacer un buen ejercicio formativo con los estudiantes. Este fue el diseño de ruta que realizamos luego de conocer la emergencia sanitaria mundial. Entonces trabajamos en el primer ciclo con gestión de ambientes de aprendizaje emergentes. En segundo ciclo trabajamos gestión del tiempo para los aprendizajes. Tuvimos un abordaje muy interesante acerca de esos saberes domésticos, saberes ancestrales, saberes propios, que definitivamente podíamos trabajarlos con apoyo de las familias y cuidadores.
Y en ciclo 3 decidimos trabajar la gestión del currículo en tiempos de alternancia educativa y aprendizaje en casa, porque sabemos que tuvimos que hacer un ejercicio de priorización curricular. Sabíamos que no podíamos abordar todo lo que tenemos para trabajar en la presencialidad, así que hicimos un ejercicio muy interesante con los tutores, con los docentes y los directivos docentes en el país. Para el año 2021, el equipo de gestión ha venido trabajando los últimos 4 meses diseñando las mejores propuestas de aprendizaje, porque sabemos que el 2021 viene siendo un reto mayor. El Ministerio de Educación Nacional ha emitido la Directiva 16, donde nos informa que este año trabajaremos todos en alternancia educativa. Sabemos que es una herramienta muy importante porque debemos seguir preservando la salud y el bienestar de todas las familias, pero necesitamos también tener un retorno gradual, progresivo y seguro para poder abordar toda la experiencia educativa en la presencialidad. Así que el equipo de gestión ha diseñado un proceso bien interesante acerca de cómo hacemos una hibridación de los aprendizajes de los estudiantes dependiendo en donde estemos trabajando. Entonces, atendemos a la alternancia educativa, pero sabemos que también tenemos que seguir trabajando en un enfoque donde posibilitemos escenarios de gestión de ambientes híbridos de aprendizaje. El concepto híbrido lo hemos discutido mucho en el equipo y sabemos que va un poco más allá del blended learning, que nos habla solo de lo presencial y no presencial. Nosotros queremos hacer una serie de diversas hibridaciones, por ejemplo, desde la escuela y la casa, desde lo sincrónico y lo no asincrónico, desde lo digital y desde lo analógico. Por eso nuestra apuesta para el año 2021 nos habla de unos ambientes híbridos de aprendizaje en el marco del programa Todos Aprender. Entonces, como les decía, tenemos varias modalidades de hibridación, una integración entre educación presencial y no presencial, como estuvimos trabajando el año anterior, desde la escuela, desde la casa, sobre todo aprendizaje en casa, que fue la mayor posibilidad para la mayoría de estudiantes, el aprendizaje en casa. Somos conscientes que no funcionó para todos los niños y las niñas, por eso este año nos pensamos una hibridación muy importante para lograr las metas de aprendizaje que tenemos con los estudiantes. Hablamos también de un uso pedagógico de recursos digitales. Sabemos que tenemos alguna cobertura, una infraestructura tecnológica que nos puede posibilitar trabajar con los estudiantes, pero también tenemos que recurrir a recursos analógicos como textos, papel, lápiz, porque sabemos que es importante tener a la mano diferentes recursos y acceso para que nuestros niños y nuestras niñas tengan posibilidades de aprendizaje. Vamos a combinar unos espacios de comunicación sincrónicos, de trabajo en la escuela, clases virtuales en tiempo real y otros espacios asincrónicos que será desde trabajo en casa, desarrollo de guías, unidades, proyectos que sean con recursos digitales y analógicos. Vamos a seguir utilizando los recursos y procesos de hibridación de acuerdo a las particularidades de cada establecimiento educativo y sin intentar replicar lo analógico en el entorno digital. Creo que esto es clave porque definitivamente cuando empezamos la pandemia los maestros empezaron a compartir una cantidad de información de insumos, pero no se sabía qué era lo que se estaba compartiendo. Entonces vamos a hacer una organización bien interesante respecto a las necesidades de cada establecimiento educativo. Sabemos que Colombia es un país diverso, así que tenemos que atender la necesidad de cada uno de los establecimientos educativos, de los niños y las niñas. Por último, hacer un énfasis importante respecto a las responsabilidades que tenemos los diferentes actores. Aquí hablamos de familia, docentes, estudiantes, pero también hablamos del Estado, de las responsabilidades del Ministerio de Educación, de las responsabilidades de las Secretarías de Educación, para que generemos ruta de aprendizaje para los estudiantes. Esta es la propuesta que hemos diseñado con el equipo de gestión para el año 2021. La hemos denominado gestión de ambientes híbridos de aprendizaje. En ciclo de apertura vamos a ver todo lo correspondiente sobre ambientes híbridos de aprendizaje. Vamos a hacer una contextualización para que podamos entender cuál es la dinámica que vamos a trabajar durante todo el año. En ciclo 1 vamos a retomar el trabajo con gestión del currículo porque sabemos que debemos hacer una priorización de los aprendizajes de los estudiantes. Necesitamos saber qué lograron aprender y qué no lograron aprender para que empecemos a cerrar esa brecha que se nos abrió en este año 2020. En ciclo 2 vamos a trabajar la gestión de las personas porque sabemos que uno de los actores importantes en los procesos educativos son las personas, el talento humano con el que contamos, así que vamos a hacer énfasis en gestión para las personas. Y por último, en ciclo 3 vamos a trabajar la gestión del tiempo, espacio y recursos porque sabemos que
Tenemos mucha información, tenemos muchas cosas por hacer, pero definitivamente el tiempo para el aprendizaje es importante, el tiempo para seleccionar cuáles recursos voy a utilizar y sobre todo los espacios de aprendizaje que logremos tener con nuestros niños y con nuestras niñas. En gestión del currículo, vamos a hacer una organización de la acción pedagógica desde el currículo y la didáctica. Queremos saber desde la sociedad del conocimiento cómo podemos trabajar y cómo podemos propiciar diferentes escenarios de trabajo. Entonces, iniciaremos con el SUPRA, que es el internacional. Todo el tiempo nos estamos comparando con pruebas internacionales y nacionales. Entonces vendría aquí la consolidación de supra y macrocurrículo. El mesocurrículo, atendiendo a la necesidad que tenemos en el establecimiento educativo, cómo estamos organizados, qué estamos priorizando, qué es lo que ven a aprender nuestros niños y nuestras niñas. Luego hablamos de la micro, del currículo micro, que nos habla del salón de clase, qué es lo que el maestro decide que sus niños aprendan, cuál es esa priorización de aprendizajes que tiene en cuenta para tomar decisiones respecto a los aprendizajes de los estudiantes. Y por último, revisaremos qué es lo que el estudiante debe aprender o qué es lo que quiere aprender, porque recuerden que partimos también de los intereses de los estudiantes respecto a aquellas cosas que por su interés ellos desean aprender. En gestión de las personas para el ciclo 2, vamos a referirnos a las interacciones sociales que tenemos los maestros y los estudiantes, que somos los actores fundamentales en el aula de clase. En el marco del interaccionismo sociodiscursivo, vamos a revisar las intervenciones del lenguaje como actividad colectiva, porque estas determinan socialmente. Vamos a revisar esos intercambios comunicativos que se gestan en el aula de clase y que definitivamente hacen que se tomen unas decisiones respecto a lo que estamos trabajando en ella. Vamos a revisar la interacción entre quien enseña y quien aprende, que recuerden que nosotros en educación no hablamos de diálogos unidireccionales, sino bidireccionales. Aquí es importante que revisemos el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el maestro diseña y distribuye una propuesta formativa, pero es importante que el estudiante sea un actor fundamental. Nosotros hablamos de constructivismo y hablamos que es el niño el que está tendiente a producir conocimiento y el maestro solo es una guía u orientación. Y por último, la interacción mediada también se orienta en un diálogo donde el estudiante no se limite solo a responder, sino que haga un proceso metacognitivo donde él sea consciente y un actor fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en ciclo 3, gestión de tiempo, espacio y recursos, vamos a hablar acerca de las trayectorias y el papel de las mediaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo que los tiempos y los espacios cambian. Esta pandemia nos enseñó que hay muchas oportunidades de aprendizaje, podemos aprender en diferentes escenarios, con diferentes recursos, entonces vamos a revisar las trayectorias educativas para estudiantes, para docentes y para las instituciones. Y por último, revisando los recursos, atendiendo a la necesidad de revisar qué es lo que nos dice el PEI en los establecimientos educativos y tomemos en cuenta esos aprendizajes, tomemos las mejores decisiones, porque hay unas necesidades formativas que tienen los profesores, los estudiantes, pero a su vez los padres de familia también. Sabemos que el padre de familia es un actor importante y que debemos darle especial relevancia en este ejercicio que estamos desarrollando los maestros con los niños y las niñas en el país. Bueno, ahora vamos a dar inicio a la presentación del documento base del equipo de gestión del programa Todos Aprender 2021. Los dejo en compañía de mi colega Marta Isabel Serna, quien nos va a hacer la presentación. Ingrid, muchísimas gracias. Entonces, todo lo que les acaba de mencionar Ingrid sobre la propuesta de desarrollo de la línea de gestión para el programa Todos Aprender durante 2021 está fundamentada en un documento base, así como lo hicimos en el 2020. Este documento base, pues además de los elementos de introducción, justificación, etcétera, tiene un cuerpo importante relacionado con la conceptualización, que es de lo que les voy a hablar un poco, y además esperamos que tenga algunas propuestas de los talleres que haremos por ciclo, como Ingrid lo mencionó, incluir algunas infografías y orientaciones para el desarrollo del taller. En términos de la conceptualización y de por qué la escogencia de ambientes híbridos de aprendizaje, pues queremos compartir con ustedes que híbrido significa el cruce de dos elementos, pero que en el momento de cruzarse se vuelven un ente completo, integrado e inseparable. Entonces, el híbrido, entendido
aplicado mejor al ambiente de aprendizaje, se constituyen una posibilidad de continuo dentro del proceso mismo y en el que se conjugan muchos elementos y se presenta continuidad espaciotemporal porque está lo presencial y lo no presencial, lo sincrónico y lo no sincrónico o asincrónico, lo digital y lo analógico, entre otros. Para nosotros como instituciones educativas del programa Todos Aprender, y en general para las instituciones educativas del país, que durante 2021 tendremos que trabajar en un modelo de alternancia, se presentan varias opciones de hibridación. En primera instancia, la modalidad, que tiene que ver con lo presencial y lo no presencial. ¿Por qué? Porque alternancia, el nombre lo indica, implica que habrá momentos de educación en casa y habrá momentos de educación escolarizada en la escuela. En términos de recursos, la hibridación será en términos de lo digital y de lo analógico, dependiendo del contexto de cada institución, e inclusive en algunas instituciones se podrán combinar ambas formas ambos tipos de recursos. En términos de ritmos de trabajo, obviamente cuando la educación es escolarizada, el docente tiene preponderancia en términos de organización del ritmo de trabajo de sus estudiantes, pero cuando hablamos de trabajo en casa, es el estudiante y las familias quienes determinan los ritmos y los momentos de trabajo. Las interacciones serán distintas en la escuela y en la casa y los roles, por supuesto, cobran gran importancia en los distintos momentos del trabajo. Entonces, en general, estos son los elementos que proponemos de hibridación. Cuando hablamos de ambientes híbridos, así como el año pasado hablamos de ambientes emergentes, pues obviamente hay que reflexionar acerca de la práctica pedagógica. Los maestros durante 2020 tuvieron que hacer una reflexión importante sobre su práctica pedagógica, tuvieron que hacer unos cambios bien importantes, tuvieron que recrear su manera de hacer y en 2021 no será diferente. En este momento es bien interesante considerar que la alternancia entre la casa y la escuela implica muchos elementos y por eso esta definición de Klaus nos parece bien interesante para la situación que vamos a vivir en 2021. Entendiendo que nuestra práctica es social, objetiva e intencional, intervienen varios significados, intervienen distintas percepciones, intervienen las acciones de los agentes implicados, los maestros, los alumnos, la sociedad, las autoridades, y entonces todos esos elementos se configuran, se combinan para que nuestra práctica pedagógica responda realmente a las necesidades que se derivan de un ambiente de alternancia. Estas son reflexiones que el maestro tendrá que realizar durante todo este año. Adicionalmente, entendiendo, digamos, que un modelo de articular el aprendizaje en casa con el aprendizaje escolarizado implica que también pensemos en cómo articulamos pedagogía didáctica y currículo, no solamente a la luz del concepto mismo de cada uno de esos elementos, sino a la luz de unas concepciones generales que se han puesto en evidencia en el año que acaba de pasar y en este año que inicia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros debemos ubicar nuestros procesos educativos en el marco de la sociedad en la que vivimos, con las características del ser humano, de los seres humanos a quienes nos correspondió educar, a quienes tenemos el privilegio y la responsabilidad de educar, la cultura en la que estamos inmersos? ¿Cómo, digamos, debemos hacer transposición didáctica para las distintas concepciones disciplinares? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en términos de la educación de los estudiantes? No solamente en aprendizaje, sino desarrollo de competencias. ¿Cuáles son los intereses de los actores, de los estudiantes, de las familias, de los docentes, de la sociedad misma? ¿Para qué estamos haciendo este proceso de formación? Porque finalmente lo que nosotros hacemos es propiciar espacio de desarrollo humano integral. Nuestra tarea, nuestra misión es formar seres humanos integrales. Y cómo adecuamos los procesos metodológicos a este nuevo entorno, a este nuevo espacio que nos correspondió a partir de la situación planetaria. Desde su inicio, el programa Todos Aprender
ha establecido que no debemos limitarnos a los conocimientos tradicionales, queremos movernos más adelante y por eso siempre hemos pensado en la importancia que tiene hacer un énfasis especial en las competencias para el siglo XXI. En un ambiente híbrido de aprendizaje, en un modelo de alternancia, esto no se puede desconocer, es importante seguir trabajando en ello y entonces queremos que todos los maestros, como colectivo, propicien siempre y en los niños de básica primaria las competencias que aquí aparecen. Solamente mencionaré algunas. Importantísimo que todos sigamos trabajando en la capacidad de aprender a aprender, que implica varias cosas. Enseñar a aprender, por un lado, pero también implica aprender a desaprender. Que nuestros estudiantes vayan mucho más allá de la memorización y de la comprensión misma, inclusive de la aplicación, pensando en la taxonomía de Bloom, y que tengan capacidad de análisis y síntesis, que tengan capacidad de investigación, capacidad de crítica y autocrítica. Que nuestros estudiantes, a través de nuestra orientación, desarrollen más habilidades de comunicación oral y escrita. Y ojalá, si lo pudiéramos hacer, un dominio de una segunda lengua, iniciar en el dominio de una segunda lengua. Que nuestros estudiantes tengan capacidad de generar nuevas ideas, que tengan habilidades y disposiciones para el desarrollo de pensamiento crítico. Algo de esto del pensamiento crítico lo vamos a ver en la STS del lenguaje, que se ocupa un poco de esta competencia en nuestros estudiantes. Las competencias digitales, otros elementos que están allí. Entonces la invitación es a que, independientemente de que sea un ambiente híbrido en el que se combine casa y escuela, todos familias y colectivos docentes propiciamos el desarrollo de estas competencias. Cuando uno habla de un ambiente híbrido de aprendizaje, tiene que hablar obligatoriamente de que varían las modalidades de atención. Entonces hablemos del tiempo y del espacio. En términos del espacio, pues nosotros sabemos que habrá unas actividades que son presenciales y otras que no son presenciales. Las presenciales se darán en la escuela, las no presenciales se darán en casa. En términos del tiempo, habrá unas actividades que son sincrónicas en tiempo real, en las que maestro y estudiantes están presentes en el mismo momento y en el mismo, no necesariamente en el mismo espacio, pero sí en el mismo momento, y habrá otras actividades asincrónicas en las que no necesariamente sea al mismo tiempo. El maestro puede preparar sus actividades, sus configuraciones didácticas, las guías, etcétera, en un momento X y el estudiante las desarrolla en un momento Y, es decir, no hay sincronía en los tiempos. Y eso implica, o sea, la presencialidad y la no presencialidad, la sincronía y la asincronía, implica que pongamos nuestra mirada en varios elementos. Uno muy importante es el aprendizaje autónomo, porque en aquellos espacios en los que los estudiantes van a estar en la no presencialidad y en la asincronía, requerimos que los estudiantes tengan mucha más responsabilidad y que asuman, digamos, y los roles con más fuerza, que nosotros les demos las orientaciones para que puedan ser autónomos en su aprendizaje. Obviamente tendremos recursos analógicos, digitales, interacciones distintas dependiendo del momento de la relación y del tipo de relación que se dé, estrategias diferentes y un elemento muy importante que durante 2020 también se constituyó en clave para finalizar exitosamente nuestro año académico es el seguimiento a los aprendizajes. Ya lo vamos a ver más adelante, cómo los maestros tendrán que hacer un seguimiento más cercano, porque si en la presencialidad, digamos, es posible atender y hacer seguimiento del proceso, en la educación no presencial también debemos encontrar la manera de realizarlo. Cada institución educativa tendrá que determinar cómo asumir este modelo híbrido. Tendrá que determinarlo dependiendo de muchas características, ¿cierto? Entonces, lo primero que debe saber es
¿Con qué con qué cuento? Los perfiles de los docentes, los estudiantes y las familias. En términos de los docentes, ¿quiénes son los docentes que tienen más habilidades digitales, más alfabetización digital? Y entonces ellos serán quienes apoyen fuertemente el uso de recursos digitales. ¿Quiénes son los docentes que tienen más habilidades en términos de comunicación y serán quienes nos apoyen en la tarea de comunicación con familias y con estudiantes? ¿Quiénes son los docentes que tienen X o Y características para que podamos usar esas fortalezas en las distintas modalidades de atención? En términos de los estudiantes y las familias, pues tendremos que mirar, habrá una diferencia y eso aplica para el acceso a los medios tecnológicos y a los recursos analógicos y digitales. Tendremos que mirar las familias de entidades territoriales que están en ciudad y entidades territoriales departamentales, porque hay una gran diferencia, digamos, entre el acceso a los medios tecnológicos y las plataformas en quienes viven en ciudad respecto de quienes viven en el campo. Ahora, por fortuna, los teléfonos inteligentes nos han dado una gran ventaja y nos han permitido, digamos, que niños en el campo, con un teléfono inteligente, con un plan de datos relativamente económico, puedan acceder al WhatsApp, a YouTube y puedan, digamos, acceder a plataformas y medios tecnológicos a través de los cuales los docentes están haciendo procesos de educación, actividades en diferentes áreas. Obviamente, en cada institución tendremos que mirar, y como lo decía Ingrid, en la gestión del currículo, qué contenidos educativos vamos a priorizar, porque el 2020, como lo veremos un poco más adelante, nos mostró que hay una serie de contenidos, una serie de temas que realmente no aplican, no tienen la trascendencia que deberían tener y por lo tanto debemos priorizar saberes y contenidos educativos. Pero cada institución tendrá que pensarse muy bien en estos elementos para poder establecer cuál será su modelo de hibridación en el modelo de alternancia. El docente se ha visto mucho más exigido, pero a la vez es uno de los profesionales que con más fuerza y con más creatividad ha respondido a los retos que nos ha impuesto la pandemia. Entonces, el docente tiene que mirar varios elementos. Hay como 3 temas en los que el docente debe concentrarse: los recursos, los tiempos y las interacciones. Y como siempre lo ha hecho, el docente debe tener claro que dentro de su misión está motivar y manejar las emociones de sus estudiantes, orientar y facilitar. Cobra grandísima importancia, muchísima importancia nuestra función como orientadores y facilitadores, comunicarnos de una manera efectiva y asertiva, porque en el modelo de alternancia vamos a tener 2 énfasis grandes y es la comunicación oral que se pueda dar en la presencialidad o en los ejercicios sincrónicos de trabajo, pero también la comunicación escrita que se da en las guías, en las unidades, en los proyectos, y entonces el maestro debe ser muy cuidadoso y atender mucho la manera como se comunica con sus estudiantes, el uso de los recursos y, por supuesto, el docente tiene que pensar muy bien en cómo hacer este proceso de realimentación y de evaluar el proceso y no el producto, es decir, de hacer evaluación formativa. Para los recursos, pues ustedes lo saben, nosotros tenemos una baraja muy amplia de recursos. En términos de recursos analógicos, pues tenemos ATAL para la educación inicial, Aprendamos Todos a Leer, un material muy interesante para el inicio del proceso lectoescritorio de nuestros estudiantes. Tenemos PRES para matemáticas, tenemos entretextos para lenguaje. Durante 2020 usamos un material, Retos para Gigantes, que fue diseñado para educación a distancia. Lo usamos intensivamente en muchos lugares del país y fue de gran utilidad para todos. Tenemos guías, modelos del año pasado. En fin, y en recursos digitales, pues ustedes saben que el Ministerio ha dispuesto de toda una batería inmensa de recursos que pueden ser utilizados por la comunidad educativa. Hemos trabajado no solamente en modelos interactivos, como pueden ser los ejercicios que se dan en cápsulas educativas, también desarrollamos Profcast,
podcasts, videos, inclusive muchos docentes encontraron la manera de hacer sus clases por WhatsApp, etcétera. Entonces tenemos toda una baraja para escoger qué elementos vamos a usar y cómo vamos a configurar ese ambiente híbrido de aprendizaje. Luz Adriana Osorio, una investigadora sobre ambientes híbridos de aprendizaje, nos presenta una tabla en la que establece las diferencias que se dan en distintos aspectos en términos de educación presencial y no presencial. Les voy a mencionar solamente 2 o 3. Esto queda a su disposición, digamos, dentro de los anexos de esta CDA. En términos de planificación para lo presencial, pues el docente decide básicamente sobre la secuencia de contenidos, la metodología, las tareas, en qué momentos hará la evaluación. Pero en términos de no presencialidad, para los momentos en los que los estudiantes están en casa, pues no solamente se deben considerar estos aspectos, sino que el docente tiene que hacer una manifestación explícita y completa para orientar las actividades del estudiante. Entonces, debe atender prioritariamente cuáles son las acciones y los pasos a seguir de parte del estudiante, en qué tiempo se deben realizar. Entonces, el proceso de planeación se vuelve un poco más complejo. En términos de interacción, por ejemplo, nos dice Osorio, en la presencialidad la interacción se da básicamente a través de la oralidad, de la comunicación en tiempo real que tiene el maestro con el estudiante, pero en la no presencialidad, pues la comunicación está mediada por el tiempo, es asincrónica, entonces, o bueno, si es sincrónica tras, digamos, una clase de Zoom, pues hay unos elementos bien importantes a considerar. Muy relevante la capacidad que tenga el maestro de comunicar efectivamente las necesidades que tiene, las intencionalidades que tiene y garantice la comprensión de los estudiantes para el desarrollo de las actividades que se proponen. Nosotros pensamos que ya hemos venido haciendo hibridación en varios de estos elementos y más adelante les vamos a mostrar algunas evidencias de que así ha sido. Pero sí es interesante considerar que en términos de la planeación, del trabajo autónomo, de los contenidos, de la infraestructura, del seguimiento y la realimentación, del tiempo para desarrollo de las tareas, pues hay ciertas actividades que se dan de manera presencial o no presencial, sincrónica o asincrónica, analógico o digital. Y lo que queremos mostrarles a ustedes con esta tabla es la manera como se repiten, se enfatizan estos elementos en las distintas modalidades. Por ejemplo, la planeación. En lo presencial, pues la planeación debe hacerse, es obligatoria en lo presencial y en lo no presencial, en lo sincrónico y en lo asincrónico. Pero el trabajo autónomo de los estudiantes, por ejemplo, tiene menos trascendencia en la presencialidad, en el sentido que el maestro está allí presente, haciendo seguimiento y observando el trabajo de los estudiantes, mientras cobra muchísima relevancia en lo no presencial, porque no estando presente el docente, tendremos que encontrar unos mecanismos para garantizar que el estudiante esté realizando el trabajo y lo esté realizando de manera adecuada. En términos, digamos, de desarrollo de las actividades, en lo presencial es importante, pero es determinado por el maestro. El maestro determina en qué momento se hace cada tarea, pero en términos de lo no presencial cobra muchísima importancia. Entonces, digamos que las X aquí marcan como la importancia que tiene, la relevancia que le debemos dar a cada uno de esos aspectos en las distintas modalidades de hibridación. Como les decía, no les estamos proponiendo nada nuevo. Ya desde el año pasado, en las guías de aprendizaje que se propusieron desde las distintas entidades territoriales, había una hibridación, había una conjugación de distintos elementos, y entonces simplemente de manera de ejemplo les queremos traer unas guías
que combinan ambos. Entonces aquí ustedes en esta guía que están viendo, ven unos dibujos, ¿cierto? Unos relojes, eso es un recurso analógico, es una foto que se imprime y que se pega a una guía, pero a la vez para el reconocimiento, digamos, del uso del reloj, quien diseñó la guía le da a los estudiantes unos enlaces a unas distintas plataformas, a YouTube, a unos videos, y entonces fíjese que ahí está lo digital y está lo analógico. El desarrollo de esta guía es asincrónica, pero seguramente para este año tendremos aquí en esta misma guía unas actividades a desarrollar en la escuela de manera sincrónica. En esta otra, entonces, tenemos unos elementos analógicos tomados de unos textos físicos, digamos, del programa o del ministerio, pero además tenemos unos enlaces a distintas plataformas o a distintos recursos para que el estudiante pueda profundizar en los aprendizajes que se requieren, ¿cierto? Y en el desarrollo de la competencia que se está buscando. Entonces, hemos querido poner a su consideración unos ejemplos de guías en los que ya se observa que hay un proceso de hibridación, básicamente en términos del uso de recursos y en términos de modalidades sincrónicas y asincrónicas de trabajo, porque, por ejemplo, en esta guía que está aquí, se está invitando a los estudiantes a un conversatorio en clase, que esto podría aplicar muy bien para 2021, ¿cierto? Vamos a hacer un conversatorio en clase, quienes estén en presencialidad participarán en directo, en vivo y en directo, pero quienes estén en casa se podrán conectar a un espacio de Google, ¿cierto? A un salón, a un Google Classroom y participar en el conversatorio. Entonces, esas son como las maneras de combinar los distintos elementos que hemos considerado deben conjugarse para tener un ambiente híbrido de aprendizaje. No les queremos proponer un nuevo modelo de guía, porque consideramos que el modelo que se propuso en 2020 es un modelo que tuvo mucho éxito, mucha utilidad y que pues cumplió en efecto el objetivo que teníamos, ¿cierto? Y es que pudiéramos propiciar espacios de aprendizaje de nuestros estudiantes y desarrollo de competencias. Pero sí queremos que para las guías que se van a desarrollar en 2021, que son guías que no solamente van a incluir el trabajo en casa, sino que tendrán que incluir actividades de trabajo en la escuela, y para cada uno de esos momentos de la guía, ¿cierto? De la planeación de la guía, de la introducción, cuando le hablamos a los estudiantes o cuando les establecemos qué es lo que van a aprender, ¿cierto? El objetivo de aprendizaje que queremos lograr, cómo miramos el proceso, lo que estoy aprendiendo, practico lo que aprendí, la transferencia, ¿cierto? Ya la puesta en juego del conocimiento que se ha adquirido, el inicio del desarrollo de la competencia, la reflexión sobre el aprendizaje, cómo sé que aprendí, cómo me siento, metacognición y reflexión sobre el aprendizaje, cómo avanzo, que aprendí en mis propias palabras. Lo que queremos, estos que son, digamos, los componentes de las guías de aprendizaje que trabajamos en 2020, pues que ustedes los miren a la luz de cómo podemos hacer la hibridación que les proponemos, qué actividades se proponen en lo presencial, en lo no presencial, en lo sincrónico, en lo asincrónico, qué recursos y analógicos y digitales. Entonces, no es un nuevo modelo de guía, simplemente es un elemento más para el momento de la planeación. Finalmente les queremos hablar de otro recurso que queremos poner a su disposición y que tendrán ustedes a partir de este ciclo de apertura en las instituciones. Este es un trabajo que hemos realizado también como desde el equipo de gestión, desde la zona 3, un equipo de formadores y tutores, decidimos hacer unas mallas de recursos para apoyar, digamos, el uso de Evaluar para Avanzar, y nos estamos combinando muy bien con la propuesta que hay en la CDA de evaluación. Entonces, como ustedes verán, en evaluación hay una propuesta para que las instituciones que no lo pudieron hacer en el marco de la propuesta grande de ICFES hagan Evaluar para Avanzar de manera interna, y nosotros, sea que lo hayan hecho con el ICFES o lo hayan hecho de manera interna, queremos proponerles un recurso que son las mallas de recursos, valga la redundancia, para un uso pedagógico de Evaluar para Avanzar. Entonces, Evaluar para Avanzar
lo que tiene es, esto es tomado de las cartillas, ¿cierto? Aquí está la pregunta y aquí está el análisis de la respuesta. Entonces, este análisis de la respuesta es lo que nos da a nosotros como lugar a buscar un elemento adicional, que son los recursos que el docente puede usar para ayudar a aquellos estudiantes que no lograron la respuesta correcta. Y eso, digamos, en eso se fundamenta básicamente nuestra propuesta. ¿Qué pasa? Nosotros creemos que evaluar para avanzar se puede ver como una oportunidad de evaluación formativa retroactiva, que significa que después de hacer una medición puntual, que es evaluar para avanzar, nosotros creemos unas oportunidades de aprendizaje. Entonces, a partir de los resultados de evaluar para avanzar, nosotros vamos a saber, ¿sí? Nosotros teníamos una esperanza de qué debían aprender los estudiantes durante 2020. Evaluar para avanzar nos va a decir qué fue lo que verdaderamente aprendieron. Y ahí vamos a encontrar una brecha, un espacio que hay que cerrar, ¿cierto? ¿Cómo logramos que nuestros estudiantes aprendan, o sea, acaben de aprender lo que tenían que aprender durante 2020? Y entonces vamos a cerrar esa brecha a través de una propuesta que les hacemos, y es una malla de recursos que nos permita decir para X pregunta de lenguaje y quienes se equivocaron en la respuesta, lo que yo puedo hacer es actividades que están en distintos recursos que ofrece el ministerio y el programa. Entonces, es establecer como qué pasó entre lo que tenían que aprender y lo que aprendieron, encontrar los recursos a utilizar, y esos recursos tienen dos funcionalidades. Y como estamos en el ciclo de apertura, pues una de las funcionalidades sería que usemos esos recursos para hacer un proceso de nivelación, es decir, para que los niños inicien este año, o sea, quienes estaban en tercer grado, puedan iniciar cuarto grado con prácticamente todos los aprendizajes esperados cumplidos. Entonces lo usaríamos como insumo para un proceso de nivelación, pero también lo podemos usar como un insumo para ajustar la planeación de este año, de 2021. Como les decía mi colega hace un rato, en la resignificación curricular, en la priorización de aprendizajes. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes estructurantes que requiero que mis estudiantes logren para desarrollo de competencias, y de dónde voy a tomar la información para que esos sean los aprendizajes que de verdad se trabajen? Entonces, nuestra propuesta es, como les decía, una malla de recursos. ¿Qué va a tener la malla de recursos? La malla de recursos, entonces, va a tener un Excel que tiene más o menos esta estructura. Yo sé que ahí se ve un poquito pequeño, pero entonces lo que va a tener es en qué prueba, pues va a haber un Excel por cada prueba. Entonces esto es cuarto grado de evaluar para avanzar lenguaje. Entonces, la pregunta, la clave, que es la respuesta correcta, ¿a qué competencia aplica de acuerdo con este elemento que está, esta tablita que vimos de análisis de la pregunta? ¿Qué afirmación? ¿Qué evidencia? ¿Qué evalúa? Y a partir de esos elementos, que son los que están, digamos, en la tabla de análisis de las respuestas del ICFES, nosotros les vamos a entregar a ustedes estos recursos. En entretextos, en un desafío X, hay un reto X que se refiere específicamente a esa pregunta. En retos para gigantes hay una guía cuyo desarrollo apoya, digamos, el logro de ese aprendizaje esperado. En las orientaciones pedagógicas puede haber una actividad, ahí está. En las cápsulas educativas, entonces en el DBA 14, bueno, encontraremos una actividad para ese efecto y otros recursos. Entonces esto lo encontrarán ustedes, estará a su disposición tanto para todos los grados, para el área de lenguaje, para el área de matemáticas, y estamos seguros que puede ser un gran insumo para
como les decía, dos caminos, ¿cierto? El camino de la nivelación, el camino de cerrar esa brecha que quedó, ese espacio que quedó sin llenar durante 2020, y el camino de la resignificación curricular, y es cómo escogemos los aprendizajes estructurantes, fundantes, para desarrollar 2021 en este modelo de alternancia. Entonces, los invitamos a consultar y a utilizar la malla de recursos. Hasta aquí, digamos, viene nuestra comunidad de aprendizaje de gestión. Lo que queremos que ustedes reflexionen es ustedes con sus tutores, los tutores con sus docentes, que reflexionen acerca de estas dos preguntas. ¿Qué elementos consideran que son fundamentales para que se apropie la gestión de ambientes híbridos de aprendizaje en el establecimiento que se acompaña o en el que se trabaja, ¿cierto? Y de qué manera se pueden implementar estrategias propuestas frente a la gestión de ambientes híbridos de aprendizaje en su establecimiento educativo. Híbrido no significa que yo voy a tener una actividad para la casa 1, una actividad para la escuela 1, una actividad para la casa 2, para la escuela 2, sino que realmente, y como lo mencionábamos al principio, la conjugación de elementos nos dará un todo integrado que nos permite una continuidad espacio-temporal y que no va a tener unos cierres abruptos, sino que va a permitir el fluir del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y nosotros estamos absolutamente seguros que con ustedes, maestros, que han puesto todo su empeño, que han puesto todo su corazón en continuar sirviendo y en continuar con su misión, con lo más misional de sus vidas, que es formar seres humanos integrales, capaces, que definitivamente construirán un mejor país. Estamos seguros que este año tampoco seremos inferiores a los retos que el destino nos ha puesto. Muchísimas gracias. Esperamos de verdad contribuir con esta propuesta a lo que será el modelo de alternancia 2021 con este esquema de ambientes híbridos de aprendizaje. Gracias.